Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar ante ustedes y yo sé que ustedes van a disfrutar el programa de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de neuroendocrinología y para ello hemos invitado al doctor Juan Peralta Luzón, quien es neuroendocrinólogo, y vamos a hablar acerca de lo que es esta ciencia o esta rama de la medicina, a qué se dedica y cuáles son las utilidades que tiene los profesionales que estudian neuroendocrinología. Recuerde que si no está suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manasés, suscríbase, active la campanita para que reciba las notificaciones de todas las publicaciones que nosotros hacemos. Saludos, doctor. Bienvenido a Soluciones Médicas. Sí, saludos. ¿Cómo está? Buena. Agradezco, doctor, la invitación que usted me ha extendido para yo en esta media hora poder compartir con ustedes y también con el público televidente acerca de lo que es la neuroendocrinología, una ciencia o una rama de la biología o de la fisiología, como así lo describen varios autores, pues que se dedica al estudio de lo que es la conexión de la endocrinología y el sistema nervioso central. Bien, entonces neuroendocrinología precisamente, cuando uno habla de neuro y uno piensa en neuro, usted piensa en cerebro. Entonces, ¿qué tiene que ver el cerebro con los procesos endocrinológicos? Y cuando hablamos de neuroendocrinología, ¿a qué parte entonces del cerebro nos referimos? Sí, qué bueno, doctor, que usted hace esa pregunta. Es un interrogante muy importante porque la verdad es que cuando uno, hasta muchos profesionales de la salud, de la medicina, dicha sea de paso, neurólogo, pues que no tienen conocimiento de lo que es la neuroendocrinología, y muchos médicos generales y hasta especialistas, pues cuando uno le habla de la neuroendocrinología, sí específicamente piensa de que uno simplemente le está hablando del sistema nervioso central como tal. Un neuroendocrinólogo, pues no es más que una persona que se dedica al estudio o a las manifestaciones de las enfermedades que conecta la endocrinología, como le dije anteriormente, y el sistema nervioso central. ¿Qué pasa, doctor Manasés? Que en el sistema nervioso central, el cerebro regula muchos procesos metabólicos, enzimáticos y hormonales, y él lo hace a través de señales. Y estas señales están mediadas por neurotransmisores y hormonas. Y de esa forma, la neuroendocrinología logra estudiar esos procesos en los cuales el cerebro se conecta o el sistema nervioso central con la endocrinología. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos el hipotálamo, que muchas personas pues conocen que tiene efectos sobre la regulación de la temperatura. Pues la mayoría de las personas en la calle conocen que el hipotálamo regula la temperatura, pero también es el software en donde se producen varias hormonas, es decir, existen núcleos específicamente o células especializadas de producir hormonas. Entonces, el hipotálamo pertenece al sistema nervioso central. Entonces, en esa parte del sistema nervioso central se producen hormonas, las cuales pues van a afectar los procesos en la endocrinología. Y de esa forma nosotros decimos que el sistema nervioso central se conecta con otro sistema como es el endocrino a través de estos neurotransmisores y estas hormonas. O sea, doctor, déjeme ver si entendemos. En la historia de la medicina yo aprendí que al principio se pensaba que unos humores eran lo que controlaban y determinaban hasta la forma de tu ser y que esos humores estaban muy ligados a los temperamentos. Entonces la endocrinología quizás ha venido a ser ese eslabón perdido que ha venido a desplazar esa teoría de los humores. Es correcto. Es que haga de cuenta de que antes pues no se sabía tanto y hasta 1990, 1985 es que la endocrinología, de hecho hay varios autores que describen pues de que desde el 1985 pues ya es que la endocrinología viene como una ciencia ya concreta
pues a describir varios procesos que antes se pensaban que eran mediados por enzima y otros neurotransmisores, y ya se sabe que son propiamente mediados por hormonas. Independientemente de que, por ejemplo, en este momento, en el año, pues estamos en el 2021, le voy a dar un dato muy importante. Sabemos que la insulina es una hormona que la conocen muchas personas, está cumpliendo sus 100 años, pues haga de cuenta que ya hasta para el 1985 sí se sabía un poquito de endocrinología, a pesar de que la insulina se describió mucho antes, pero no se sabía. Y es como usted dice, doctor, pues se creía que varios humores y varios procesos pues estaban mediados por neurotransmisores que no estaban bien descritos. Ya hoy por hoy sí se sabe de que sí, que estos humores y que estas señales dependen de hormonas y que estas hormonas específicamente se producen a nivel del sistema nervioso central y pues ya van a lo que son los órganos endocrinos o las glándulas endocrinas a través de estímulos. ¿Cuáles son las patologías, doctor, o las enfermedades que tienen que ver con esas alteraciones entonces de esa sustancia y de ese sistema neuroendocrino? Sí, como nosotros sabemos, y también lo mismo endocrinólogo, porque un neuroendocrino no es más que un endocrinólogo que ha hecho una alta especialidad o una subespecialidad en hipófisis. Como ustedes saben, y nosotros los neuroendocrinólogos, a la hipófisis le llamamos la glándula madre, porque en ella se producen todas las hormonas. Y pues existen tres tipos de hipófisis para que la persona que nos están escuchando entiendan: una anterior, una posterior y una media. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le pongo, doctor, de ejemplo a mi paciente cuando vienen a mi consulta con tumores neuroendocrinos. En la película de Shrek, este señor francés que se fue a Estados Unidos en busca de una oportunidad. Esta película, doctor, fue hecha o basada en una persona que tenía un tumor neuroendocrino, tenía una acromegalia, un tumor que producía exceso de hormona de crecimiento, y por eso esta persona pues se ve así, o sea, cruza con gigantismo, como le llaman las personas, el hombre ogro. Entonces, para que los televidentes o las personas que me están escuchando o juiciosamente viéndonos, pues esta patología de neuroendocrina se caracterizan por diferentes, por así decirlo, diferentes hormonas que se produzcan. En el caso de este señor, tuvo un tumor que producía exceso de hormona de crecimiento y por eso se producen estas manifestaciones. También hablando un poquito, doctor, acerca de la hormona de crecimiento, existen varias enfermedades como son el enanismo, personas que no crecen o niños que no crecen, pues que se producen por deficiencia de hormona de crecimiento. Y como las personas que les gusta mucho el fútbol, como ustedes saben, Messi, que juega con el Barça, pues este argentino tuvo deficiencia de hormona de crecimiento y en una ocasión hubo que administrar la hormona de crecimiento para que pudiera alcanzar una talla más o menos promedio. Entonces, el neuroendocrino se encarga específicamente de todas estas enfermedades. Ok, o sea que una persona, un niño que tiene poco desarrollo, que no está creciendo, eh, debe ir a un neuroendocrino, Es correcto. independientemente. Y no se asocia mucho la herencia también, por ejemplo, con estos pacientes, en los casos de enanismo, o se da el fenómeno fisiológico de la falta de la hormona también en los descendientes. Sí, generalmente, doctor, la mayoría de las consultas en niños que van por baja talla, pues cuando uno revisa, pues la mayoría de la causa de baja talla, pues es familiar. Así lo describe en la literatura. Y la otra causa, pues, es la idiopática. Pero para eso siempre nosotros los endocrinólogos, pues hacemos lo que es una talla familiar promedio. Por eso siempre le decimos a los padres que cuando acuden al endocrino con sus hijos por relación a baja talla, tienen que ir los dos, porque nosotros lo que hacemos es que tallamos el padre y tallamos a la madre, entonces tomamos una talla promedio y a partir de ahí nosotros le decimos al familiar, pues si su hijo necesita un estudio más juicioso para ver una causa de deficiencia de hormona de crecimiento o es una causa fisiológica
por la talla que le corresponde por su papá y su mamá. Pero de todas formas, generalmente uno siempre hace un protocolo de estudio a estos pacientes y pues una vez se descartan todas las enfermedades, pues decimos que probablemente es normal porque es la talla diana que le toca por su papá y su mamá. Doctor, ¿hasta qué edad se pueden corregir esos procesos? En este caso, vamos a hablar de crecimiento en un niño, en un adolescente, porque en el caso mío, que algunas veces me mandan a hacer radiografía de las manos para ver edad ósea y ver, Ujú. comparar la edad cronológica con lo que aparentemente me dicen los huesos. Yo algunas veces puedo decir, esto corresponde a una femenina de 15 años, pero ella tiene 17. ¿Qué tan temprano hay que acudir entonces al neuroendocrinólogo para usted detectar ese problema y darle entonces esos neurotransmisores para que ese niño, ese adolescente pueda tener su desarrollo y crecer normal? Sí, fíjese, Doc, que como dicen en mi campo, el pasmo con tiempo tiene remedio, ¿no? Entonces, lo ideal sería, y yo insisto mucho, y yo sé que los pediatras que hacen endocrinología en el país, de hecho, hay una muy buena escuela de endocrinología en el país, pero sí, sobre todo los pediatras que hacen pediatría, valga la redundancia, yo siempre le digo y hago mucho hincapié en la curva de crecimiento, doctor, porque es ahí donde usted puede ver si el niño se está yendo por debajo de la percentila que le toca. Pero si es un niño que tiene una causa, pues ya muy identificada de causa de deficiencia de hormona de crecimiento, tomando en cuenta de que no toda la talla son candidatos a la administración de hormona de crecimiento, pues generalmente se recomienda que sea temprano. En el caso, por ejemplo, de las niñas con el síndrome de Turner, que es un síndrome que se caracteriza por baja talla y deficiencia de hormonas de crecimiento, pues ahí en el último consenso que se hizo en Cincinnati en el 2018-2019, si mal no recuerdo, ellos recomiendan que se inicie de forma temprano y recomienda de que se inicie a partir de los 6, 7 años, tomando en cuenta que es una causa que amerita la administración de hormona de crecimiento. Igual que los niños, sobre todo que tienen acidosis tubular, que son causas que ameritan la administración de hormona de crecimiento, doctor. Porque, ¿qué crees? Que en nuestros medios, por ejemplo, hay padres que quieren que cuando el niño está un poco pequeño, que usted administre hormona de crecimiento. Pero si el niño no tiene una causa justificada, es decir, si no hay una causa determinada, que son como 5 solamente que ameritan la administración de hormona de crecimiento, pues no se le da. Pero aquellos niños que sí ameritan hormona de crecimiento, se necesita dar lo más temprano posible, tomando en cuenta que la pubertad en la hembra comienza a los 8 años, 9 años, y en los niños 9 años por ahí anda, ¿ok? Entonces lo ideal sería que sea un poquito temprano y que se haga un diagnóstico también temprano. Doctor, esa sustancia o esos neurotransmisores, estas hormonas de crecimiento, ¿tienen algún tipo de regulación o hasta qué punto estas sustancias son legales? Mi pregunta es porque a raíz de usted estar hablando, yo ahora recuerdo que en algunas disciplinas deportivas hay peloteros que utilizan algunas de estas hormonas para obtener un mayor rendimiento en esa disciplina y son penalizados porque no está permitido. ¿Es que no es natural o cuando estas se administran producen ciertos efectos en el adulto cuando la utiliza? Sí, fíjate que la verdad, sobre todo la FDA en Estados Unidos castiga el uso inadecuado de la hormona de crecimiento, por lo que usted muy bien leyó, que sobre todo las personas que hacen deporte o aquellos que son atletas de alto rendimiento, o vaya, cualquier persona que va al gimnasio y ahora mismo sabe que a la gente le encanta aumentar músculo. Entonces sí está penado por la ley. De hecho, gracias donde tuve la oportunidad de formarme en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en México, pues en la Ciudad de México está penalizado utilizar hormona de crecimiento si no hay indicación absoluta, y generalmente aquellos profesionales que lo hacen les sancionan su cédula de ejercer la medicina. Fíjate que en nuestro medio, en nuestro país, no hay una entidad que regule el uso de hormona de crecimiento. Pero como bien usted dijo, doctor, sí
el uso indebido de esta hormona de crecimiento produce efectos adversos, sobre todo a nivel de la salud del paciente, ¿no? Pero hay un tema muy importante que es un tema de costo que no lo menciona en la guía. Es algo muy costoso y pues usarlo cuando no se necesita, pues no tiene muchos beneficios. Pero sí, por ejemplo, sobre todo los deportistas, hay gente que inventa mucho con esto y sí tiene efectos muy, muy deleterios sobre la salud. Sobre todo se ha descrito que aumenta la hipertensión endocraniana y yo lo he visto, sobre todo en niños, que no son muchos, es el 7 o 10% de los niños con el uso de hormona de crecimiento, en aquellos que se necesita, produce este efecto que es deleterio sobre la salud. Doctor, por lo que yo veo, la neuroendocrinología entonces tiene mucho que ver con todo. E incluso yo pensando ahora que existe y puede existir una relación entre lo que es la psiquiatría y la neuroendocrinología en base a los comportamientos. ¿Hay relación, hay estudios que avalen que hay relación entre los comportamientos de la persona, de la psique, de la mente y la neuroendocrinología? Sí, sí, existe una relación muy, muy, muy estrecha y sobre todo no en la psiquiatría, doctor, sino en todo lo que son las neurociencias. Y sobre todo en psiquiatría, de hecho, hay estudios muy, muy concretos que se ha visto en personas que tienen deficiencia, no tanto de hormona de crecimiento, sino también deficiencia de algunos neurotransmisores. Se ha visto algunos trastornos psiquiátricos, como sobre todo que aquella persona que ya tienen factores genéticos para sobre todo la esquizofrenia. Si existe deficiencia de alguna de estas hormonas, pues esto exacerba y pueden debutar de forma temprana. Y siempre yo hago el comentario cuando me junto con los endocrinos de acá de la ciudad, que yo estuve en muchos casos de encefalitis de Hashimoto en la institución donde me formé, porque también en el instituto donde me formé está el Instituto de Psiquiatría y todos los pacientes en psiquiatría pues llevan un protocolo. De hecho, en el Cabral Ibáez tuvimos un paciente con un trastorno psiquiátrico donde se le hicieron los anticuerpos y estaban positivos. Entonces, le estábamos haciendo un protocolo de estudio para descartar que no fuese una encefalitis de Hashimoto, porque muchos de estos pacientes, si no le hacemos un protocolo, pues no lo sabemos. Y como nosotros sabemos en nuestro medio, en nuestro país, como somos un país de tercer mundo y donde no hay muchos recursos en salud, pues se nos dificulta muchas veces hacer estos diagnósticos que son un poquito finos. Pero sí existe una estrecha relación entre la psiquiatría y todo lo que son las neurociencias y la neuroendocrino. Y un dato muy importante, doctor, que existen tumores neuroendocrinos a nivel del tubo digestivo y ahí, por ejemplo, a nivel pulmonares. O sea, que no solamente nosotros estamos a nivel del sistema nervioso central, sino es que donde quiera que se producen hormonas o neurotransmisores mediados por hormonas, pues existen, ahí está la neuroendocrinología. Ahí, doctor, entonces ya hay una mayor concienciación entre los profesionales de la medicina de la competencia del neuroendocrinólogo a fin de referirle los pacientes, porque lo más probable es que el paciente de por sí no sienta que tiene que ir donde un neuroendocrinólogo, a menos que ahora vea este programa y se dé cuenta que muchos problemas que quizás ellos estaban yendo donde otro especialista, es donde ustedes que tienen que ir. ¿Le llegan a ustedes los pacientes referidos ya por parte de las demás especialidades cuando identifican estos problemas? Sí, fíjate que con el poquito tiempo que tengo me han llegado varios pacientes referidos sobre todo de neurocirujano, de endocrinólogo y de hecho recibo pacientes hasta de Santo Domingo. Y también he recibido pacientes de ginecología, porque como ustedes saben, la hipófisis pues produce la prolactina y muchas veces, doctor, existen medicamentos que estamos tomando, de hecho incluso hasta cómo tomamos la muestra. Y fíjese que hace 15 días me llegó una paciente con cifra de prolactina en 290 y pues le estaban administrando tratamiento para la hiperprolactinemia, porque la hiperprolactinemia tiene efecto a nivel de las gónadas y a nivel del hueso. Pero cuando yo le hice una buena historia clínica, un buen interrogatorio a la paciente, me di cuenta que la paciente estaba tomando un antipsicótico. Okay. Y gracias a Dios la paciente no tenía trastorno menstrual y su densitometría estaba muy bien. Y de 295, sin tratamiento, doctor, le suspendí el tratamiento que le pusieron, la prolactina bajó a 150.
Entonces la paciente se quedó muy sorprendida y dijo, doctor, pero es que con tratamiento mi prolactina estaba alta y ahora está bajita. Y yo le dije, el problema es que tu prolactina estaba elevada porque se estaban dando un medicamento que te produce aumento de la prolactina. Entonces, es como dicen en el argot popular, muerto el perro se acaba la rabia. Había que suspender antipsicótico, cambiarlo por otro y la prolactina pues iba a bajar. También tengo el caso de los neurocirujanos, pues que son excelentes neurocirujanos, lo que tenemos nosotros en el Hospital Cabral Ibáez, pues recibo varios pacientes con estos trastornos neuroendocrinos y pues estos pacientitos se han beneficiado. De hecho, los mismos pacientes en el Cabral Ibáez hemos tenido pacientes ya con apoplejía hipofisaria que han llegado un poquito mal y después se han ido muy bien para su casita, gracias pues a que estamos prestando el servicio allí. Bien, desarrollo sexual y neuroendocrinología, ¿qué relación tienen? Estrechamente relacionado, tomando en cuenta de que la hipófisis se producen las hormonas sexuales, que es la LH y la FSH, y en el hipotálamo la GnRH. Entonces, tomando en cuenta de que la hipófisis es que produce todas estas hormonas, probablemente en la mayoría de los casos, los pacientes que tienen trastorno de desarrollo sexual, pues su causa puede ser ya sea un tumor hipofisario o una afección inflamatoria o infecciosa que está infiltrando la hipófisis. Y, por ejemplo, tenemos el caso del paciente que tiene síndrome de Kallmann, que se produce por una afectación de lo que son hormonas sexuales a nivel de la hipófisis. Y estos pacientes, sobre todo que tienen desarrollo o escaso desarrollo, mínimo desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, probablemente la causa sea esta. Es decir, que como el neuroendocrinólogo es experto en hipófisis y ahí se producen todas las hormonas, pues es la persona encargada de velar y ver todos estos trastornos. Aunque vuelvo y repito, el endocrinólogo lo puede ver, claro está, pero no es lo mismo, doctor, que te vea una persona experta a que te vea una persona que abarque todo. Y una pregunta que yo sé que los televidentes y la gente que nos está viendo quisiera hacerle. ¿Y qué relación hay entre la libido, el deseo sexual y la neuroendocrinología entonces? Pues, como le decía, y discúlpenme que hable tanto de la hipófisis y de las hormonas, tomando en cuenta que la libido, pues, además de las hormonas, neurotransmisores, existe un factor psicológico muy importante. Estos factores psicológicos también están condicionados por hormonas. Y no sé, siempre me gusta, como me decía la maestra, mi maestra, doctora Rosy Beliar, que pues uno siempre tiene que ser pues un poco juicioso y siempre a ella le gusta hablar de su vivencia y de sus casos. Yo recientemente tuve un caso así mismo de una persona que por el uso indebido de hormonas para ir al gimnasio tuvo una afectación de este tipo y estuvo en varios especialistas, endocrinólogo, andrólogo, y llegó a mi consulta. Y gracias a Dios le hice un protocolo adecuado, lo lavé, como decimos nosotros en endocrinología, es decir, le suspendí todos los medicamentos que estaba tomando y había un componente hormonal que estaba afectado y por eso había disminución de la libido y de las erecciones y gracias a Dios este paciente está mucho mejor. Bien, doctor, entonces ya al cierre, ¿cuáles son los síntomas que pueden poner en alerta a un individuo que le indiquen que debe visitar un neuroendocrinólogo? Perfecto. Pues los síntomas, sobre todo aquellas personas que tienen cefalea de características secundarias con disminución de la agudeza visual. Y cuando hablo de la agudeza visual, hablo de la visión. Y siempre los pacientes nos refieren a nosotros que ven como si tuviesen dos alas a los lados como los caballos. O sea, si usted tiene cefalea intensa de características secundarias, es decir, que no se le quite, que no tenga predominio de horario, que le dé dolor de cabeza en la mañana, en la tarde, cuando usted se acueste, y que tiene disminución de la visión o tiene alteración de la visión, es bueno que usted visite un neuroendocrinólogo. Si usted, por ejemplo, cuando se baña y se toca, tiene salida de secreción por las mamas, por los pezones, es bueno que usted visite, un neuroendocrinólogo. Si su niño tiene retraso en los caracteres sexuales, si su niño no crece, es bueno que usted visite un neuroendocrinólogo. Todas estas afecciones pues son alerta para nosotros y es bueno que si usted como paciente o un familiar suyo presente todos estos síntomas, es bueno que usted visite un neuroendocrinólogo.
O sea, doctor, cuando usted habla de desarrollo de los caracteres sexuales, usted está hablando, por ejemplo, de un varoncito que tenga un micropene, aunque Es tenga un, correcto, porque algunas veces tienen el tamaño normal bien desarrollado, pero el pene no se ha desarrollado en proporción al tamaño del que debe tener. Ese debe visitar un neuroendocrinólogo. es correcto. Si está muy pequeño o si está muy grande, y en el caso de las niñas, por ejemplo, en las hembras, si ven, por ejemplo, alguna alteración en el clítoris, en los labios menores o los labios mayores, que de hecho he tenido casos, ya me han tocado, pues es bueno que usted vaya o acuda a un neuroendocrinólogo. Pues estas son todas como las manifestaciones clínicas que nos ponen en alerta. Bien, doctor, hemos sido edificados con usted en esta magistral exposición que nos ha hecho acerca de la competencia de los neuroendocrinólogos, que de verdad va a edificar a toda nuestra audiencia, y yo sé que muchos médicos que también nos siguen ya saben dónde referir. ¿Dónde podemos encontrar los servicios del doctor Juan Peralta Luzón, neuroendocrinólogo? Sí, antes que nada agradezco que me haya extendido esta invitación. La verdad es que este programa es muy visto por muchas personas. Estoy laborando de lunes a jueves en las mañanas en el materno infantil. Es una clínica conocida por todos nosotros, Instituto Materno Infantil. También laboro de lunes a viernes en las tardes en la clínica Bonilla, en el módulo 332. Y también voy a ver mi pacientito en el hospital José María Cabral Ibáez. Ahí, si ustedes quieren, pueden agendar mi cita, y como yo muchas veces le digo a los pacientes, si usted no tiene dinero, yo lo veo en el hospital, y para que todos se beneficien, pero ahí estamos prestando los servicios de neuroendocrinología, y pues para servirle al país, porque ya, por ejemplo, en estos momentos soy el primer especialista en neuroendocrinología que llega al país, es decir, que he sido pionero en esta Sí, especialidad. así es, Entonces, y va a ver que va a tener mucho trabajo. Señores, sí, sí, agradecemos al doctor Juan Peralta Luzón, neuroendocrinólogo de Santiago, quien nos ha magistralmente nos ha edificado en esta noche acerca de su especialidad. Gracias a ustedes por la atención que nos dispensan cada semana en el programa Soluciones Médicas. No se quede con esta información, comparta este video, comparta esta publicación, y así también puede edificar a otros. Gracias, doctor. Feliz resto de la noche. gracias, agradezco, muchas gracias. Okay.